Imagina un mundo donde un solo error puede arrancarte todo. En una noche fría de otoño, bajo un cielo plomizo que parecía llorar su desgracia, Clara sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Tenía apenas 17 años cuando creyó en las dulces palabras de amor de aquel oficial encantador, sin imaginar que sus promesas eran tan efímeras como las hojas secas que ahora caían a sus pies. Traicionada, deshonrada y marcada por la vergüenza, Clara se convirtió en una sombra indeseada en la casa de su padre, un hidalgo orgulloso que prefirió condenarla al silencio eterno de un convento antes que enfrentar el escándalo. Allí, entre las frías y silenciosas paredes del convento de Santa Eulalia en Ávila, Clara vio marchitarse lentamente su juventud, limpiando pisos y rezando por un perdón que nunca parecía llegar. ¿Qué esperanza podía tener una joven cuyo único pecado fue amar con inocencia? Pero justo cuando su corazón empezaba a aceptar la resignación como destino, el destino mismo cambió de forma. Una visita inesperada encendió una pequeña llama en la oscuridad. El duque de Ezcaray, don Alonso, un hombre fuerte pero atormentado, marcado por la pérdida y la tristeza, cuyo único consuelo era la sonrisa tímida de su hija Leonor, una niña que dejó de reír cuando perdió a su madre. ¿Qué fuerza invisible une a dos almas heridas por caminos tan distintos? Un encuentro inesperado, una mirada que atraviesa las barreras de las clases sociales y un acto de valentía que desafiará todas las convenciones del siglo XVIII. Prepárate para vivir una historia que transformará el dolor en esperanza, la humillación en orgullo y la resignación en amor verdadero. Esta es una historia que recordarás por siempre. Mientras Clara vivía su purgatorio personal, en la grandiosa y solitaria Toledo, el duque de Ezcaray, don Alonso Verdugo, de 38 años, cargaba el pesado manto de la viudez y las cicatrices de la guerra. Aunque invisibles a los ojos, estas marcas eran profundas en su alma, un testimonio silencioso de batallas libradas y pérdidas sufridas. Recluido en su palacio de piedra fría, era una figura imponente y melancólica, cuyo único consuelo era su pequeña hija, Leonor, de apenas 5 años. Desde la trágica muerte de la duquesa, ninguna dama había osado acercarse a su dolor, y ninguna preceptora había soportado más de un invierno el gélido ambiente del palacio. La niña, triste y silenciosa, vivía sumida en el miedo y la desconfianza, un reflejo del alma herida de su padre, su sonrisa una memoria distante. Fue el anciano y sabio médico de la casa, doctor Galván, quien, con su mirada penetrante y su voz serena, sugirió al duque una solución inusual. No busque una dama de sociedad, señor duque. Busque una mujer de alma simple, sin ambición mundana, pero con la ternura suficiente para devolverle el color a la pequeña Leonor. Procure una mujer que conozca el dolor, pero que aún crea en el perdón. Esta idea, tan ajena a las costumbres de la corte y a la rigidez de la nobleza, prendió una chispa en el sombrío corazón del duque, un destello de posibilidad en la oscuridad de su existencia. Una semana después, durante una visita rutinaria al convento para una generosa donación, el duque notó a Clara, de rodillas en el jardín interno. Murmuraba una antigua cantiga para una novicia enferma, su voz un eco de melancólica dulzura que logró penetrar la coraza de hierro que protegía el corazón del duque. Él no la conocía, pero algo en la quietud digna de su figura, en la ternura de su canto, lo conmovió profundamente. Al indagar sobre ella, la Madre Superiora, Sor Pilar, una mujer de fe inquebrantable pero de juicio severo, dudó. Luego, con palabras duras y ojos cargados de juicio, relató la historia de Clara. Cada palabra un golpe al recuerdo de su deshonra. El duque, sin embargo, no oyó el escándalo.
Él vio la dignidad silenciosa de una mujer injustamente castigada, la resignación en sus ojos, la sombra de una profunda tristeza. Con una determinación que sorprendió incluso a la Madre Superiora, solicitó que Clara fuera enviada por un mes al palacio de Ezcaray como dama de compañía de la pequeña Leonor. Sor Pilar intentó disuadirlo. ¿Vuestra gracia no teme la presencia de una mujer así junto a su inocente hija? A lo que él respondió, con una mirada tan firme como el roble más antiguo que se alzaba en los jardines del convento: no temáis, madre, por quien ha aprendido a perdonar. Clara llegó al palacio envuelta en miedo y desconfianza. El lujo era abrumador. Los altos techos adornados con frescos y los corredores de piedra pulida parecían engullirla, la soledad aún más. Pero pronto descubrió que Leonor era un alma espejada en la suya, asustada, frágil, pero famélica de afecto. Las tardes se llenaron de historias contadas a la orilla de la chimenea, de flores secas prensadas en libros antiguos que Clara leía con voz suave, y de silencios repletos de significado que sanaban el espíritu de ambas. Poco a poco, la risa volvió a los labios de la niña, como una melodía olvidada que resurge tras años de silencio. Y el duque, desde la penumbra de su estudio, comenzó a observarlas, la dureza de su expresión cediendo imperceptiblemente, como el hielo ante el sol de invierno. Sus ojos, antes velados por la melancolía, ahora seguían los movimientos de Clara y Leonor con una atención inusitada. ¿Qué pensaba realmente el duque al observar a Clara con su hija? ¿Era solo gratitud por la paz que había traído al palacio, o algo más profundo, una pasión contenida? Empezaba a florecer en su corazón herido, una chispa que podía encender un amor prohibido. Las semanas se convirtieron en meses. El aroma a cera y maderas nobles del palacio se impregnó de la suave fragancia de Clara, y el silencio dio paso a la risa de Leonor. Clara se convirtió en el ancla del palacio, la fuerza invisible que lo mantenía a flote. La risa de Leonor resonaba por los corredores de piedra, y el duque, antes recluso, comenzó a unirse a sus juegos y lecturas. Su presencia, antes imponente y distante, ahora se sentía menos gravosa. La diferencia de clase era un abismo, un muro infranqueable en la sociedad del siglo XVIII, pero la conexión entre Clara y el duque crecía con cada mirada, cada conversación sobre libros o los intrincados diseños de los jardines. Él admiraba su intelecto, su bondad genuina, su capacidad de encontrar belleza en lo simple, incluso en la monotonía del convento. Ella, a pesar de su temor inicial y la profunda resignación que había cargado por años, empezó a ver más allá de su cicatriz y su austera fachada, descubriendo a un hombre solitario, atormentado por la pérdida y sediento de compañía. Una mirada furtiva, un silencio compartido, un libro entregado de mano a mano. Cada pequeño gesto tejía un hilo invisible entre sus almas. Las tardes de invierno en Ezcaray cobraban vida con la presencia de Clara. Un día, en el gran salón, Leonor desenterró un antiguo juego de soldaditos de plomo. Con ojos brillantes, pidió a Clara que jugaran a la batalla de los valientes. Clara, con una sonrisa, se sentó en el suelo de mármol, ideando estrategias sencillas que la niña seguía con entusiasmo. El duque, al pasar por el corredor, se detuvo, su sombra alargada por la luz de la chimenea. Observó en silencio cómo Clara ayudaba a Leonor a mover un pequeño caballero, animándola con palabras de aliento. La risa clara de la niña llenó el salón, una melodía que el duque creyó olvidada para siempre. En otro momento, mientras exploraban la vasta biblioteca, Leonor encontró un viejo atlas. Clara, con paciencia, le enseñó los nombres de reinos lejanos, trazando con su dedo las líneas de mares y montañas. «Mira, Leonor», le susurró Clara, «este es el gran océano que separa España de tierras misteriosas.
¿No te gustaría navegar por él algún día? Leonor asintió con los ojos muy abiertos, soñando con aventuras que Clara le había pintado con palabras. Estas escenas, sencillas y profundas, sellaban el vínculo maternal entre ellas, un lazo que ni la sangre ni el linaje podrían romper. Una noche, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la biblioteca. El duque y Clara se encontraban allí, ambos inmersos en la lectura, la única luz, un candelabro titilante. Clara leyó un pasaje de un poeta romano que hablaba de la transitoriedad de la vida y la persistencia del amor. El duque la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, sus miradas se cruzaron. Ese poema me recuerda a la fugacidad de todo, murmuró él, su voz teñida de una melancolía que rara vez mostraba. Después de la guerra y de perder a mi esposa, creí que el consuelo era imposible. Clara, sintiendo una conexión profunda, se atrevió a compartir. También yo creí haber perdido toda esperanza al ser confinada. La deshonra es una carga pesada, señor duque. Pero a veces, de las cenizas del dolor, surge una nueva fuerza. El duque la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Tenéis razón, Clara. La vida encuentra caminos insospechados para la luz. Y vos habéis sido esa luz para Leonor y para mí. En ese intercambio de vulnerabilidades, un puente invisible se construyó entre sus almas, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Esa misma noche, antes de que el sol asomara, Clara encontró un libro en su alcoba con una nota discreta: para la luz que ha iluminado mi hogar. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios, el presagio de algo inminente. Una tarde, mientras Clara leía a Leonor en la biblioteca, el duque entró y se unió a ellas. La luz de las velas danzaba en las estanterías repletas de volúmenes ancestrales. Sin darse cuenta, su mano rozó la de Clara al alcanzar un libro de fábulas, un toque breve, pero cargado de una electricidad que hizo temblar el aire. Clara retiró su mano de inmediato, avergonzada y consciente de la transgresión que aquel simple contacto representaba en su posición y en la rigidez de la nobleza, pero una sutil sonrisa se dibujó en los labios del duque, una sonrisa que Clara no había visto antes, desprovista de melancolía y llena de una incipiente ternura. Este pequeño gesto, aunque insignificante para un observador externo, fue un terremoto en el mundo de Clara, revelando una incipiente atracción mutua, un deseo que se atrevía a asomar por debajo de las losas del decoro. ¿Qué significó esa sonrisa para Clara, una mujer que había conocido solo el juicio y la deshonra, y cómo afectaría la ya frágil paz que había encontrado en el palacio? Un hogar temporal que amenazaba con convertirse en algo más profundo. La armonía del palacio fue interrumpida por la llegada inesperada de la duquesa viuda, doña Inés de Montalvo, de 60 años, tía lejana del duque y una figura imponente de la alta sociedad toledana. Doña Inés, una mujer de linaje inmaculado y ambición desmedida, había mantenido durante años la esperanza de casar a Alonso con su propia sobrina, Lady Helena, asegurando así un lazo aún más fuerte entre ambas familias y consolidando su propia influencia en la corte. Al observar la cercanía entre Clara, una criada con un pasado deshonroso, y el duque, su desprecio fue inmediato y palpable, como una helada repentina que marchita los brotes más tiernos. Para doña Inés, Clara no era solo una sirvienta, sino una amenaza a sus planes y al estatus de su linaje. Su motivación profunda residía en el temor a la pérdida de influencia y en la profunda creencia en la superioridad de la sangre noble, un trauma forjado por la pérdida de propiedades familiares en su juventud debido a un matrimonio inapropiado de un pariente lejano. La sola idea de que el duque pudiera desposar a alguien fuera de su círculo la llenaba de una furia gélida. Doña Inés comenzó a difundir rumores sutiles, a hacer comentarios venenosos sobre el origen dudoso y el pasado manchado
de Clara, no solo entre el servicio, donde los susurros se extendían como la pólvora, sino también de forma más velada ante el duque. Su objetivo era minar la reputación de Clara y provocar su despido, impidiendo cualquier posibilidad de un matrimonio desigual y un escándalo social que, a sus ojos, sería la ruina para el linaje Ezcaray. Una noche, durante la cena en el suntuoso comedor del palacio, bajo la luz titilante de los candelabros, doña Inés, con una falsa sonrisa que no llegaba a sus ojos, sacó a colación la historia de Clara frente a Alonso, mencionando su estancia en el convento y la caridad del padre por una hija descarriada. El ambiente se tensó y los cubiertos parecieron sonar más fuerte en el silencio. Clara sintió como las miradas se clavaban en ella, pero esta vez no bajó completamente la vista. Levantó la barbilla, buscando la mirada del duque. Aunque su corazón latía con fuerza, mantuvo una compostura inquebrantable. El duque, por primera vez, no solo la defendió, sino que alabó públicamente su bondad, su inteligencia y su efecto positivo en Leonor, silenciando a doña Inés con su autoridad, su voz firme como el acero. «La señora de Alvear», dijo Alonso con una voz que resonó en el comedor, «ha traído luz a este hogar y alegría a mi hija, algo que pocos han logrado. Su nobleza reside en su corazón, no en su cuna». En ese instante, Clara encontró la fuerza para responder con una voz clara y serena que sorprendió a todos. «Mi pasado, excelentísima señora, es conocido y aunque ha sido un camino de dolor, ha forjado la mujer que soy. No tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme». Sin embargo, en los ojos de doña Inés se encendió una chispa de malicia, una promesa de traición más elaborada, una furia silenciosa que solo el tiempo revelaría. ¿Cómo doña Inés, herida en su orgullo, buscaría su venganza y qué alcance tendría su próximo golpe en la frágil relación que comenzaba a florecer entre Clara y el duque? Clara, a pesar del apoyo incondicional del duque, sentía el peso de las miradas y los susurros que la envolvían como una densa niebla. El pasado era una cicatriz que no podía ocultar, una marca que la sociedad jamás permitiría olvidar. La soledad, a pesar de la compañía de Leonor y la creciente cercanía del duque, a veces la oprimía. Una noche, incapaz de conciliar el sueño en la vasta alcoba del palacio, sus pensamientos girando en un torbellino de angustia, encontró por casualidad el viejo diario de la difunta duquesa Leonor, la madre de la niña. El diario, encuadernado en cuero desgastado, reposaba en un cajón olvidado de la biblioteca, su presencia casi fantasmal. En sus páginas, la duquesa expresaba una profunda soledad y una desesperación por no haber podido darle a su esposo el hijo varón que anhelaba la herencia del linaje. Describía la presión de la nobleza, la frialdad del palacio y un matrimonio que, a pesar de la lealtad, carecía de calidez. Este descubrimiento hizo que Clara viera al duque bajo una nueva luz. No solo un hombre viudo y herido por la guerra, sino uno que había cargado con la presión de la descendencia y la tristeza de una esposa infeliz, un peso que lo había llevado a su reclusión. Esta empatía profunda fue un punto de inflexión en su propio conflicto interno. La pena del duque reflejaba la suya, el dolor de la pérdida, la carga de las expectativas. Por primera vez sintió que su dolor la conectaba con él, en lugar de separarla por la diferencia de su linaje. Este momento de introspección, breve pero intenso, la llevó a una decisión que cambiaría el curso de su destino. No huiría, no se escondería más, lucharía por el amor que sentía por Leonor y de forma incipiente por el duque, incluso si el camino prometía ser arduo y lleno de espinas. La esperanza brotó en su corazón como una flor en un muro de piedra.
Doña Inés, en su afán implacable por desacreditar a Clara y derrocarla de su incipiente posición, interceptó una carta de un antiguo conocido del padre de Clara, un hidalgo empobrecido que había sido testigo de la deshonra. En la misiva se detallaba explícitamente la deshonra de Clara y su confinamiento en el convento. Con una astucia maliciosa, doña Inés manipuló la carta para que pareciera que Clara había mantenido contacto con el hombre que la sedujo, añadiendo frases ambiguas que sugerían una relación continuada y pecaminosa. Un día, en un salón lleno de invitados, mientras la charla animada llenaba el aire, doña Inés dejó caer accidentalmente la carta frente al duque, sus ojos brillando con una satisfacción apenas contenida. Él la recogió y al leerla, su rostro se oscureció, la cicatriz de su mandíbula pareciendo más profunda. Clara, que presenció la escena desde la distancia, sintió el frío de la traición en los ojos de doña Inés, una punzada de dolor que la dejó sin aliento. El duque, inmerso en la lectura, aún no levantaba la vista. ¿Creería el duque la calumnia de doña Inés, que amenazaba con destruir todo lo que habían construido? ¿Cómo reaccionaría Clara ante esta nueva humillación pública? Este golpe que venía del pasado y que amenazaba con borrar su presente y su futuro. La tensión en el palacio se volvió insoportable, densa como la niebla que a veces cubría los tejados de Toledo. Los susurros se multiplicaron, las miradas furtivas se clavaron en Clara, cada una cargada de juicio. El duque, con el corazón dividido entre la razón, el honor de su linaje y el creciente afecto por Clara, se mantuvo distante, su rostro una máscara de preocupación. Clara, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor, que la sombra de su pasado la perseguía implacablemente, tomó una decisión audaz, una valentía nacida de la desesperación y del incipiente amor verdadero que la unía a Leonor y silenciosamente al duque. Durante una velada importante, donde la alta sociedad de Toledo estaba reunida en el palacio, bajo la luz de innumerables candelabros y el murmullo de conversaciones, Clara, con una dignidad que sorprendió a todos, se acercó al duque y le pidió hablar en privado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, aunque suave, era firme. Le entregó el diario de la difunta duquesa y con voz firme pero temblorosa le reveló el verdadero contenido de la carta que doña Inés había manipulado. No era una misiva del hombre que la deshonró, sino de su propio padre, pidiéndole perdón por haberla condenado al convento y deseando su felicidad en una última muestra de arrepentimiento antes de morir. Él había sabido de su bondad y de su efecto sanador en Leonor, a través de los sirvientes leales que aún le servían, y en su lecho de muerte había intentado enmendar su error, un acto de esperanza tardía pero significativo. El duque, al leer las últimas entradas del diario de su difunta esposa, donde se revelaba su profunda infelicidad y el peso de su propia carga, y la verdadera carta del padre de Clara, sintió una mezcla de culpa por su propia ceguera y rabia por la manipulación de doña Inés. Se dio cuenta de la profunda injusticia que había cometido contra Clara al dudar de ella. En un acto de valentía inesperada que conmovió a los presentes, el duque, frente a todos los invitados que observaban la escena con curiosidad y expectación, anunció que Clara no solo seguiría en el palacio, sino que asumiría el cargo de preceptora principal de Leonor, un puesto de considerable estatus y respeto, que solo solían ocupar damas de la más alta cuna. Este fue un golpe directo a doña Inés, cuya cara se descompuso al ver sus planes frustrados, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Los murmullos se elevaron, pero esta vez eran de asombro y admiración, no de juicio.
¿Cómo reaccionaría doña Inés a esta derrota pública que significaba no solo el fracaso de sus planes, sino también la pérdida de su propia reputación ante la nobleza toledana? ¿Qué implicaciones tendría la nueva posición de Clara para su futuro en el palacio y para la incipiente pero innegable pasión contenida que la unía al duque? La historia de Clara se teñía de nuevos colores, pasando de la resignación a la esperanza. La humillación de doña Inés fue evidente para toda la corte de Toledo y su rabia, lejos de menguar, se transformó en una última y desesperada acción, un golpe final para destruir a Clara y, por extensión, al duque. Envió una carta anónima al obispo de Toledo, acusando a Clara de conducta inmoral y de poner en peligro el alma de la pequeña Leonor. Esta acción era un último intento de destruir a Clara y de coaccionar al duque a un matrimonio adecuado, con una dama de linaje impecable, una unión que asegurara la pureza del legado. El obispo de Toledo, un hombre de fe rigurosa, anunció una visita sorpresa al palacio para investigar las graves acusaciones. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre el servicio, sembrando el pánico. Doña Inés se regodeó, convencida de que su victoria final estaba asegurada, su sonrisa una mueca de triunfo. Sin embargo, el duque, alertado por el sabio doctor Galván, quien había descubierto la conspiración de doña Inés a través de una sirvienta leal que la había oído jactarse, preparó una contramedida. Al llegar el obispo, con su séquito de clérigos y su mirada severa, Leonor, con su inocencia y ternura innata, se aferró a Clara, un gesto que conmovió al propio prelado. El duque presentó pruebas irrefutables de la labor ejemplar de Clara como preceptora, el amor que la niña le profesaba y la transformación de la pequeña Leonor desde su llegada. Además, el duque reveló la carta falsificada de doña Inés y la verdadera misiva del padre de Clara, exponiendo la trama de doña Inés como una traición y una calumnia. El obispo, al ver la devoción de la niña, la impecable conducta de Clara y las pruebas contundentes de la falsedad, no encontró motivos para la condena y, en su lugar, emitió una severa advertencia formal a doña Inés por calumnia. Un golpe demoledor a su ya menguada reputación. Esta aparente victoria de Clara y el duque fue un alivio, una liberación de una sombra que los había perseguido, pero el camino hacia una unión formal aún parecía insuperable debido a las rígidas normas sociales de la nobleza del siglo XVIII que condenaban el amor prohibido y los matrimonios desiguales. ¿Sería este el fin de los obstáculos? ¿O las barreras sociales y el estatus de Clara aún se interpondrían entre ella y el duque, impidiendo que su pasión contenida se transformara en un amor verdadero reconocido por la sociedad? Doña Inés, completamente desacreditada y con su reputación en ruinas, su orgullo herido hasta lo más profundo, se retiró del palacio de Ezcaray, pero no sin una última, desesperada maldad. Su mente, retorcida por la frustración y la envidia, concibió un plan para hundir a Clara de una vez por todas. Doña Inés filtró la historia completa de Clara, incluyendo el nombre del oficial que la sedujo y el vergonzoso abandono, en panfletos anónimos que circularon por los salones de Madrid y Toledo durante la festividad de San Ildefonso, el patrón de la ciudad, esperando un escándalo que arruinara irrevocablemente la reputación de Clara y, por extensión, la del duque, quien había osado desafiarla. La circulación de estos panfletos, crueles y detallados, fue un golpe devastador, una bofetada pública que resonó en todas las casas de la alta sociedad. El duque, al leer los infames panfletos que llegaban a su palacio, se encontró en un cruce de caminos. El honor de su linaje, el peso de las expectativas sociales contra el amor que había crecido en su corazón por Clara. Una pasión contenida que ya no podía negar.
En el punto de mayor tensión, cuando los ojos de toda la nobleza parecían clavados en ella, Clara, con una valentía que jamás creyó poseer, se enfrentó a la humillación con una dignidad que sorprendió a todos. Sus ojos, aunque velados por la tristeza, brillaban con una fortaleza inquebrantable. Leonor, al ver el sufrimiento de Clara, con un grito de ternura y preocupación, corrió a consolarla, aferrándose a sus faldas, un acto público de amor incondicional que conmovió a todos los presentes y silenció los murmullos. En una escena pública de confrontación, durante un baile de la alta sociedad al que el duque, contra todo consejo, asistió con Clara a su lado, la tensión era palpable. Los susurros maliciosos se intensificaron, las miradas de juicio se hicieron insoportables. Una dama de la corte, con una sonrisa disimulada, se acercó a Clara y, fingiendo preocupación, le preguntó en voz alta: «Mi querida dama, ¿es cierto lo que murmuran sobre su pasado en el convento? ¡Qué terrible historia para una joven tan delicada!». Clara, sintiendo la punzada de la malicia, se irguió, su mirada firme. «Mi pasado, señora», respondió con voz clara y resonante, «me enseñó el valor de la verdad y la fuerza del espíritu. No hay nada de lo que deba avergonzarme». Luego, sus ojos se posaron en doña Inés, que observaba desde la distancia con una expresión de triunfo que se desdibujó. Con una claridad inquebrantable, Clara añadió: «Y a vos, doña Inés, que habéis tejido mentiras para herirme, os digo, mi verdad es más fuerte que vuestras calumnias, y el amor de esta familia me sostiene». La dama y doña Inés se retiraron, sorprendidas por la contundencia de la respuesta y la valentía de Clara. Doña Inés, con el rostro ceniciento, se retiró entre la multitud, su influencia desmoronándose bajo el peso de la verdad de Clara. Cuando los murmullos y las miradas de juicio se hicieron insoportables, el duque, tomando la mano de Clara con firmeza, se dirigió a la multitud. Con voz resonante que se extendió por el gran salón y una mirada llena de desafío y amor verdadero, no solo desmintió las calumnias con argumentos irrefutables y el testimonio de Leonor, sino que declaró: «Yo te amo, Clara, y no me importa lo que el mundo diga. Serás mi esposa y la duquesa de Ezcaray». Este gesto, una declaración de amor verdadero por encima de las convenciones sociales, fue un punto de no retorno, una explosión de pasión que desafiaba milenios de tradición. La sorpresa en los rostros de la nobleza era evidente. Un silencio atónito se apoderó del salón. Varios nobles intercambiaron miradas, algunos con admiración, otros con envidia, pero todos conscientes de que Clara de Alvear había desafiado las normas del mundo y ganado. La justicia emocional de Clara había sido finalmente vindicada, no por defenderse con palabras, sino por la defensa de quien la amaba, por el duque que había elegido seguir los dictados de su corazón sobre los de la sociedad. Fue el triunfo de la esperanza sobre la resignación, del amor verdadero sobre la traición. La noticia del compromiso del duque de Ezcaray con Clara de Alvear conmocionó a la sociedad española, dividiendo opiniones entre aquellos que aplaudían la modernidad del amor y la valentía del duque, y los que condenaban la ruptura de las rígidas convenciones, la afrenta al linaje. Sin embargo, el duque, apoyado por el sabio doctor Galván y la incondicional Leonor, se mantuvo firme en su decisión, su determinación inquebrantable como las antiguas murallas de su palacio. La nobleza murmuraba, pero la felicidad de Leonor era la prueba más elocuente del acierto del duque. Antes de la ceremonia, en un momento de profunda ternura, Clara se sentó con Leonor en el jardín del palacio. La niña, con sus ojos brillantes, le confesó su deseo de ser como tú, mi Clara, una hermosa princesa. Con una sonrisa, Clara sacó un retazo de encaje blanco, parte de un vestido que había usado en su juventud, antes de que el mundo la juzgara.
Con manos hábiles y la ayuda de unas agujas e hilo que siempre llevaba consigo, comenzó a coserlo, susurrando historias de reinas bondadosas y hadas madrinas. En poco tiempo, con paciencia y amor, transformó el encaje en un pequeño velo etéreo. «Para mi princesa más valiente», dijo Clara a Leonor, colocándoselo suavemente sobre el cabello. Leonor se miró en un pequeño espejo, sus ojos llenos de asombro y alegría, un gesto simple que simbolizaba el profundo vínculo que las unía, el amor maternal que Clara sentía por la niña y la redención de un pasado doloroso en un futuro lleno de esperanza. Años después, Leonor guardaría aquel velo como su tesoro más preciado, un recordatorio del amor que Clara le había dado cuando el mundo parecía oscuro. 6 meses después, en una íntima pero emotiva ceremonia en la capilla del Palacio de Ezcaray, bajo la luz suave de los vitrales que teñían el aire de colores sacros, Clara y Alonso unieron sus vidas. Clara, vestida con un sencillo pero elegante traje de seda blanca, sus ojos irradiando una ternura y una esperanza que había regresado por completo, ya no era la joven deshonrada y silenciada. Era la duquesa de Ezcaray, un título que llevaba con la misma dignidad y gracia que había mostrado en los corredores fríos del convento de Ávila. Leonor, con el pequeño velo de encaje que Clara le había cosido y un ramo de flores silvestres en sus manos, fue la dama de honor, sus risas llenando el aire, un testimonio viviente del amor y la esperanza que Clara había traído a sus vidas, una melodía que disipaba toda sombra. El matrimonio no fue solo una unión de almas, sino el comienzo de un legado de compasión y entendimiento. El palacio, antes sombrío y melancólico, se llenó de luz y vida, un hogar donde la compasión y el afecto reinaban sobre el prejuicio y la fría formalidad. Clara no solo fue una esposa amorosa y una madre devota para Leonor, sino también una duquesa justa y bondadosa, conocida en toda la región por su humildad y su corazón generoso hacia los más necesitados de la aldea y el campo. El duque, por su parte, encontró en Clara no solo una compañera, sino una redención, el perdón que tanto anhelaba, no solo para ella, sino para sí mismo, un bálsamo para las cicatrices de la guerra y la viudedad. Su amor se convirtió en una leyenda silenciosa, una historia de superación emocional que susurraba en los jardines de Ezcaray con cada brisa que mecía las hojas de los árboles. Clara, que un día fuera marcada por un error de juventud, se convirtió en duquesa, no por la pureza exigida por el mundo, sino por la ternura que salvó a una niña, devolvió esperanza a un hombre y enseñó a todos que el amor verdadero no se mide por convenciones, sino por coraje y compasión. En el silencio de los jardines de Ezcaray, el sol del amanecer bañaba sus figuras, prometiendo una historia sin fin. Querido espectador, si esta historia romántica tocó tu corazón y para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra bello. En las tarjetas te dejo otras historias como esta, llenas de emoción, giros inesperados y personajes que te harán soñar de nuevo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.